Hola, hola caracola, en este nuevo vídeo vamos a reciclar una lata para convertirla en un macetero. Os explico un poquito la idea. Es utilizar la lata como si fuera un platito y hacerle como una cubierta de cartón todo alrededor que va a ser como la maceta decorativa, ya que la plantita ya tiene una maceta de plástico. Pero tengo un gran problema para llevar esto a cabo y es que abajo las macetas de plástico suelen ser más estrechas y arriba más anchas, con lo cual abajo me encaja perfectamente, pero si pusiera lo que sería el cartón alrededor de la lata tal cual está esta así, no me cogería la maceta. Así que se me ha ocurrido ponerle cartoncitos alrededor de la lata para aumentar su anchura y que así me coja también la parte superior. Esto no tiene ciencia ninguna, yo simplemente corté unas tiras de cartón que son de la misma medida que la altura de la lata y las enrollé sobre una barra de pegamento, pero os vale cualquier cosa que sea cilíndrica, para darle la forma redondita y posteriormente las pegué sobre esta. Para poder conseguir que el cartón se enrolle y que nos dé esa forma redondita para que se nos adapte a la lata, nos tenemos que fijar en cómo está posicionado. Normalmente este está compuesto por una lámina, después por un cartón corrugado que es este que vemos en zigzag y por último otra lámina. Pues dependiendo de cómo esté colocado el cartón corrugado nos va a ser más fácil o más difícil enrollar. Por tanto, para hacerlo con más facilidad, yo lo que hago es colocar mi barra de pegamento en horizontal con las líneas que tiene el cartón. De esta manera va a quedar mejor y va a ser más sencillo enrollarlo. En este punto yo ya había colocado todos los cartones alrededor de la lata hasta conseguir la anchura deseada y ahora lo estoy haciendo con un cartón que es más grande. Las medidas de este cartón van a depender de la circunferencia que tengáis de la lata y de la altura que necesitéis. Y antes de pegar mi cartón sobre todo el contorno, lo que hago es colocar un cartón en la base, de tal forma que me quede bien rematadito y me quede una base perfecta. Primero pego la lata a lo que sería el cartón y posteriormente lo recorto. De esta manera siempre os va a quedar perfecto. Como consejo, de largo es preferible que os quede un poquito más largo, o sea que os sobre, de tal modo que cuando lleguemos al final lo ajustemos recortando el sobrante, ya que si lo hiciéramos muy justo pues nos puede pasar que nos quedemos un poco cortos y al final solventar eso es mucho más difícil. Y otro consejo que os voy a dar es pegar este último cartón tal cual lo estáis viendo en la imagen, ya que así nos estamos ayudando en este caso de la superficie plana de la mesa para que quede perfectamente pegado y no nos quede una zona más arriba que otra, ya que si lo hiciéramos tumbado corremos el riesgo de desviarnos un poquito sin querer y que al final arriba nos quede desnivelado. Para reforzar un poquito lo que es la zona de empiece y remate del cartón, voy a colocarle cinta de carrocero y esta también se la voy a colocar por el borde para reforzarlo y además que no se me vea el cartón corrugado. Voy a pintar todo el macetero de blanco de tal modo que cuando coloque la servilleta de decoupage, esta quede con sus colores originales y no se vean opacados por el cartón que hay debajo. Para decorar, aparte de la servilleta, también voy a utilizar estas tiras de cartón. Voy a hacer unas cuantas, eso depende de las medidas que tengáis y de cómo coloquéis la servilleta. Y además voy a hacer unas tiras mucho más largas que serían para todo el contorno, ya que estas irían en vertical y las otras dos irían en horizontal. Voy a pintarlas de color fucsia y posteriormente, utilizando una técnica de pincel seco, voy a darle un toquecito con un rosa clarito. Lo hago en estos dos colores para que me quede más integrado con lo que sería la decoración de la servilleta. Y para aquellos que no sepáis muy bien lo que es el pincel seco, consiste en coger pintura con un pincel, descargarla, de tal modo que el pincel nos queda pues unas cerdas con pintura y otras sin ellas, y al pasarla sobre una superficie nos quedan zonas pintadas y otras zonas sin pintar, de tal modo que nos hace como un efecto así medio envejecido. Yo he escogido esta servilleta para decorar mi macetero y voy a hacer unas tiras con ella. Os recuerdo que las servilletas estas normalmente vienen compuestas por 3 capas, nos tenemos que quedar con la capa superior, que es la que tiene el dibujo, y las otras 2 las desechamos o las utilizamos para otro tipo de manualidades. Para poder pegar nuestra servilleta podemos utilizar pegamento para decoupage o en su defecto cola diluida, la cual vamos a esparcir por la superficie y posteriormente colocaremos la servilleta encima.
Después ponemos un film encima de esta y con un trapito o un paño o lo que sea vamos ejerciendo presión de dentro hacia afuera, de tal modo que la servilleta quede bien pegada y sin arrugas. Voy a seguir este mismo procedimiento con todas las tiras hasta completar todo el contorno del macetero. Como veis, las pego más o menos centradas y dejando un huequecito entre cada una. Se me olvidó deciros que también he pintado el interior del macetero de color fucsia, no todo él, pero sí la parte que realmente se va a ver. Y ahora voy a colocarle mis tiras para completar la decoración. Tengo dos tiras que son más largas, que irían en todo el contorno, por tanto también le tendríamos que hacer pues ese procedimiento de enrollarlo con el tubo de pegamento o un cilindro que tengamos por casa para darle esa forma redondita, y después las tiras que irían en vertical. Con lo cual las dos tiras más largas irían una a la parte inferior y otra a la parte superior, y las tiras más chiquitinas irían cubriendo los espacios blancos que dejé entre servilleta y servilleta. Y ya estamos llegando al final y, como casi siempre, le voy a colocar un poquito de goma eva en la base, de tal modo que me quede protegida, y también le voy a echar una capita de barniz para proteger todo el trabajo y que así no se me dañe. Y siempre que yo hago un macetero os explico un poquito la plantita que yo tengo en él. En este caso es un geranio de olor, que son nativos de África y por tanto les gustan los climas cálidos y estar a pleno sol. Aún así aguantan muy bien las heladas, ya que hasta menos 5 grados bajo cero aguantan bien, y además le gustan suelos que tengan bastante drenaje. No necesitan fertilización, aunque si se la echas pues mucho mejor, y el riego es moderado, o sea, regular, pero tampoco pasándonos. Y por último quería deciros que realmente se llama geranio de olor porque huele mucho, tiene un olor como a limón o a cítrico, y cada vez que rozas la planta o que tocas sus hojas desprende este olor y la verdad es que es bastante agradable. Llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!